Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Listos para irnos a las alturas. A las alturas. Hoy nos vamos a la majestuosa cordillera de los Andes. Prepárense. Para esta inmersión tenemos un artículo de Wikipedia como guía y créanme, es una mina de oro. De información Prepárense para descubrir datos sorprendentes. sobre su geografía, Cómo se formaron estas increíbles montañas un poco de historia y cultura. y hasta un vistazo a la increíble biodiversidad. ¿Listos para un viaje a las alturas? Absolutamente. Y te advierto, al final de esta inmersión es probable que tengas ganas de comprar un pasaje de avión. Ya me está pasando a mí. Empecemos con la escala. Los Andes no son una cordillera cualquiera, ¿verdad? ¡Para! Estamos hablando de la cordillera continental más larga del planeta. Con una extensión de 8.500 kilómetros. 8.500 kilómetros. Es como si pusiéramos toda la costa oeste de Estados Unidos ahí llena de montañas. Exactamente. Y no solo es larga, también es impresionantemente ancha. Su ancho varía entre 250 y 750 kilómetros, ¡Wow! lo que la convierte en una presencia imponente en todo el continente sudamericano. Imponente la palabra. Ahora, una cosa que me llamó la atención al leer el artículo fue el origen del nombre Andes. No es tan simple como parece, ¿verdad? Tienes toda razón. No La es- palabra Andes no se traduce simplemente como este. No. No, como muchos piensan. De hecho, el artículo menciona que proviene de las palabras quechuas. Ajá. Urcucuna, que significa montañas. Montañas. Y Antisuyo Urcucuna, que se traduce como montañas del Andesuyo. Andesuyo. Me suena a Imperio Inca. Exacto. La Andesuyo era una de las 4 regiones principales del Imperio Inca. Es fascinante cómo el nombre de un imperio se integra con la geografía de una región tan vasta. Y aunque Anti puede significar este, es probable que Andes derive de un nombre de lugar o un grupo étnico anterior a ese significado. Interesante. Es como una ventana a la historia, ¿verdad? Nos hace pensar en todas las culturas y civilizaciones que han habitado estas montañas a lo largo de los siglos. Sin duda. Hablando de historia, la formación de los Andes es otro capítulo fascinante. Porque aunque nos parezcan rocas antiguas, Inmutables. desde un punto de vista geológico, los Andes son relativamente jóvenes. Se formaron a finales de la era mesozoica. ¿Y cómo se formaron? ¿Fue un proceso repentino o algo que se desarrolló a lo largo de millones de años? Imagina 2 gigantescas placas tectónicas chocando lentamente. Esa es la historia de los Andes. La placa de Nazca, que se encuentra debajo del Océano Pacífico, está en constante movimiento y empuja contra la placa sudamericana. Este proceso se llama subducción. Entonces la placa de Nazca se está deslizando por debajo de la placa sudamericana. Exactamente. Y esa colisión, esa fricción constante, es la que ha ido elevando la cordillera a lo largo de millones de años. Pero lo más impresionante es que la subducción continúa hasta el día de hoy. Insane. Los Andes, a diferencia de muchas otras cordilleras del mundo, siguen creciendo. Es increíble pensar que esas montañas se están elevando mientras hablamos. Y supongo que esa constante actividad geológica también explica la presencia de tantos volcanes en la región. Por supuesto. Los Andes forman parte del famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. Y si te fijas en un mapa, verás que la cordillera está llena de picos volcánicos, algunos de ellos todavía activos. Es como si los Andes estuvieran vivos, en constante cambio. Y hablando de cambio, el artículo de Wikipedia menciona algo llamado zonificación de los Andes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Básicamente, la zonificación se refiere a la división de los Andes en diferentes secciones, no solo por su geología, sino también por sus características geográficas y climáticas. La forma más común de dividirlos es en 3 grandes zonas: los Andes del norte, los Andes centrales y los Andes del sur. Ya veo. Cada zona tiene sus propias peculiaridades, desde el clima hasta los ecosistemas que alberga. Es como si cada zona de los Andes fuera un mundo en sí mismo. Podríamos profundizar un poco más en cada una de estas zonas. Por supuesto. Empecemos por los Andes del norte. Imagina un paisaje dominado por cordilleras paralelas, separadas por valles profundos y fértiles. Es aquí donde encontramos países como Colombia y Ecuador, con sus exuberantes selvas tropicales que se extienden hasta las laderas de las montañas. Y es en esos valles donde se cultiva el famoso café colombiano, Sí, ¿verdad? exactamente. La combinación de altitud, suelos volcánicos y clima húmedo crea el ambiente perfecto para el cultivo del café. Suena idílico. ¿Y qué hay de los Andes centrales? ¿Qué los hace únicos? Aquí entramos en un territorio de altura extrema. Los Andes centrales se caracterizan por amplias mesetas, Wow. como el altiplano y la puna, que se elevan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Wow. Es un mundo de cielos azules intensos, aire puro y paisajes que te dejan sin aliento.
Y por supuesto es aquí donde encontramos el majestuoso lago Titicaca, Claro. el lago navegable más alto del mundo. ¡Wow! El lago navegable más alto del mundo. Mm, Eso sí que es impresionante. ¿Y qué me dices de la vida en estas alturas? ¿Cómo se adaptan las personas y los animales a un ambiente tan extremo? Es una pregunta fascinante. Los habitantes de los Andes centrales han desarrollado adaptaciones fisiológicas que les permiten vivir en un ambiente con poco oxígeno. Y la fauna, desde los llamas y alpacas hasta el majestuoso cóndor andino, Sí. también ha evolucionado para prosperar en este entorno único. Es increíble cómo la vida encuentra la forma de adaptarse incluso en los lugares más inhóspitos. Y para terminar nuestro recorrido por las zonas andinas, hablemos de los Andes del Sur. Los Andes del Sur nos transportan a un mundo de picos escarpados, glaciares imponentes y lagos de un azul profundo. Aquí encontramos la Patagonia, Ah, la Patagonia. una región de belleza salvaje que se extiende por Argentina y Chile. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con sus bosques templados, sus campos de hielo y su fauna única, como el puma y el huemul. Suena a un lugar mágico. Realmente me están dando ganas de visitar cada una de estas zonas. Pero antes de planear mi viaje, me gustaría saber un poco más sobre la gente que habita los Andes. ¿Qué podemos decir de su historia y cultura? Bueno, la historia de los Andes se remonta a miles de años atrás. Mucho antes de la llegada de los incas, diversas culturas indígenas se asentaron en estas montañas, adaptándose a sus desafíos y desarrollando sus propias tradiciones. Es importante recordar que los Andes no son solo un conjunto de montañas, sino también el lugar de una rica diversidad cultural. Exactamente. Y aunque el imperio inca dejó una huella imborrable en la región, no podemos olvidar la diversidad de pueblos que han habitado y siguen habitando estas montañas. Es un mosaico cultural que se ha ido tejiendo a lo largo de siglos. Y hablando de tejido, ¿qué me dices de la presencia humana moderna en los Andes? ¿Cómo es la vida en las ciudades andinas? Las ciudades andinas son una fascinante mezcla de lo tradicional y lo moderno. Desde la vibrante Bogotá en Colombia hasta la cosmopolita Santiago de Chile, pasando por la histórica Cusco, en Perú, las ciudades andinas ofrecen una experiencia única. Es como si la modernidad se hubiera adaptado a la majestuosidad de las montañas. Y no podemos olvidar una ciudad que se lleva el premio a la altitud. ¿Sabes cuál es la capital más alta del mundo? No estoy seguro. Quizás Quito en Ecuador. Te acercas, pero la respuesta correcta es La Paz, en Bolivia. Se encuentra a una altitud de 3.650 metros sobre el nivel del mar. Imagina vivir en una ciudad donde el aire es tan delgado. Es increíble. Realmente me cuesta imaginar cómo sería la vida en una ciudad de esa altitud. Supongo que la gente debe tener adaptaciones especiales para poder vivir allí. Exactamente. Y no solo las personas, también la flora y fauna de los Andes son un ejemplo de adaptación a condiciones extremas. ¿Te gustaría que hablemos un poco sobre la increíble biodiversidad que alberga esta cordillera? Me encantaría. Pero creo que es un tema que merece su propio espacio. ¿Qué te parece si lo dejamos para la próxima parte de nuestra inmersión? Me parece perfecto. Así tendremos tiempo de explorar a fondo las maravillas de la vida andina. Estupendo. Entonces, queridos oyentes, los invitamos a acompañarnos en la próxima parte de nuestra inmersión en la Cordillera de los Andes, donde nos adentraremos en el fascinante mundo de su biodiversidad. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en la cordillera de los Andes. Y esta vez nos vamos a poner un poco geológicos. Me encanta. Siempre me ha fascinado cómo las fuerzas de la naturaleza Ajá. pueden esculpir paisajes tan impresionantes. Y en el caso de los Andes, esas fuerzas son realmente titánicas. Sí. Recordemos que estas montañas son el resultado del choque entre dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa suramericana. Sí, hablamos de la subducción. Ajá. Ese proceso donde la placa de Nazca se desliza por debajo de la sudamericana. Exacto. Pero lo interesante es que no es un proceso estático. La placa de Nazca se mueve a una velocidad de 7 a 9 centímetros por año. ¡Wow! No parece mucho, pero a escala geológica debe ser una fuerza increíble. Imagina que intentas meter una alfombra debajo de una puerta. Ajá. La alfombra se dobla, se arruga y se levanta. O sea, Algo similar ocurre con las placas tectónicas. La placa de Nazca, al ser más densa, se hunde bajo la placa sudamericana, generando una enorme presión y fricción. y esa presión es la que ha ido elevando la cordillera a lo largo de millones de años. Exactamente. Pero la subducción no solo eleva las montañas, No. también desencadena otros procesos geológicos fascinantes. Por ejemplo, el calor generado por la fricción entre las placas puede derretir parcialmente el manto terrestre, la capa que se encuentra debajo de la corteza. ¿Y qué ocurre cuando el manto se derrite? Se forma magma, roca fundida que puede ascender a la superficie a través de grietas y fisuras. Ah, Y cuando ese magma llega a la superficie, tenemos a volcanes. claro. Por eso los Andes son tan ricos en volcanes. Y por eso forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Exactamente. Y la actividad volcánica ha jugado un papel fundamental en la formación del paisaje andino.
Algunos de los picos más emblemáticos de la cordillera son, de hecho, volcanes. ¿Algún ejemplo en particular? Bueno, podríamos mencionar el Nevado Ojos del Salado, en la frontera entre Argentina y Chile. Es el volcán más alto del mundo, con una altitud de 600-891 metros. Su imponente presencia es un testimonio del poder de la subducción y el vulcanismo. Impresionante. Y esa actividad volcánica continúa hasta el día de hoy. Sí, aunque no en todas las zonas de los Andes con la misma intensidad. El artículo de Wikipedia que estamos usando como guía menciona la existencia de zonas volcánicas y zonas de subducción horizontal a lo largo de la cordillera. ¿Y cuál es la diferencia entre estas zonas? En las zonas volcánicas, el ángulo de subducción es más pronunciado. Esto genera más fricción, más calor y, por lo tanto, más magma. Es como si la placa de Nazca se hundiera más rápidamente bajo la placa sudamericana, lo que favorece la formación de volcanes. Entonces, en las zonas de subducción horizontal, la actividad volcánica sería menor. Exacto. En estas zonas, el ángulo de subducción es menor, lo que reduce la fricción y el calor. Como resultado, la actividad volcánica es menos frecuente. Es fascinante cómo la geometría de la subducción puede influir tanto en la actividad volcánica. Y esa actividad volcánica, a su vez, ha moldeado el paisaje andino a lo largo de millones de años, creando desde conos volcánicos hasta extensos campos de lava. Es como una danza geológica, ¿verdad? Fuerzas que chocan, se rozan, se funden y dan origen a formas de relieve increíbles. Y esa danza continúa hasta el día de hoy. La subducción, la actividad volcánica y la erosión siguen dando forma a la cordillera de los Andes, un proceso dinámico que nunca se detiene. Es un recordatorio de que nuestro planeta está vivo. En constante cambio. Y hablando de vida, en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos la increíble biodiversidad que alberga esta majestuosa cordillera. Prepárate para un viaje a través de ecosistemas únicos y especies que te sorprenderán. No puedo esperar. La verdad es que cada vez que profundizamos en un tema, me doy cuenta de lo mucho que hay por descubrir. Los Andes son mucho más que una simple cordillera, son un mundo en sí mismos. Y llegamos a la tercera y última parte de nuestra inmersión en la cordillera de los Andes, después de explorar su geografía y geología. Ajá. Es hora de adentrarnos en un mundo aún más fascinante. Su biodiversidad. Prepárate para un viaje, a través de ecosistemas que desafían la imaginación. Hogar de especies que han desarrollado adaptaciones increíbles para sobrevivir en estas alturas. Me encanta. Siempre me ha maravillado la capacidad de la vida para prosperar en los lugares más inesperados. Y los Andes, con sus diferentes altitudes, climas y paisajes, Sí. deben ser un verdadero laboratorio de la evolución. Sin duda. Hablemos primero de la flora. Ok. ¿Qué tipo de plantas pueden sobrevivir en un entorno tan extremo como las altas montañas? Imagino que deben ser plantas muy resistentes, capaces de soportar el frío, la falta de oxígeno y la intensa radiación solar. Exactamente. La vegetación andina es tan diversa como sus paisajes. Desde los páramos húmedos de los Andes del norte, con su exuberante vegetación, Sí. hasta las estepas áridas de la Puna, en los Andes centrales, la vida vegetal ha encontrado formas asombrosas de adaptarse a las condiciones más desafiantes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Me intriga saber cómo se las arreglan las plantas para sobrevivir en un ambiente tan hostil. Claro que sí. En las zonas altas, donde las temperaturas pueden ser extremadamente frías y el viento azota con fuerza, encontramos plantas que han desarrollado estrategias de supervivencia increíbles. Por ejemplo, la yareta, una planta que forma cojines densos y compactos, Cojines. casi como rocas vegetales. Y esos cojines les ayudan a sobrevivir. Por supuesto, esa forma compacta les permite protegerse del frío, del viento y de la radiación solar. Además, al crecer tan cerca del suelo, aprovechan al máximo el calor que éste retiene. Es como si hubieran creado su propio microclima. Fascinante. Y no solo eso, la yareta también crece muy lentamente, lo que le permite conservar sus recursos en un ambiente donde los nutrientes son escasos. Algunas yaretas tienen cientos, incluso miles de años. Son verdaderos fósiles vivientes. Impresionante. Y a medida que descendemos en altitud, ¿qué tipo de vegetación encontramos? A medida que bajamos, el clima se vuelve más templado y la vegetación más exuberante. En los valles interandinos encontramos bosques montanos con una gran variedad de árboles, arbustos y plantas trepadoras. Un verdadero paraíso de biodiversidad. Y hablando de biodiversidad, ¿qué hay de la fauna? ¿Qué animales podemos encontrar en los Andes? La fauna andina es tan rica y variada como su flora. Desde los emblemáticos camélidos sudamericanos, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, hasta el majestuoso cóndor andino que surca los cielos con su envergadura imponente. Claro, las llamas y las alpacas son animales icónicos de los Andes, pero me imagino que hay muchos otros animales menos conocidos que también son fascinantes. Por supuesto. En las zonas altas, por ejemplo, encontramos animales adaptados a la vida en las alturas, como la vizcacha de la sierra, un roedor que se asemeja a un conejo con una larga cola.
Es un maestro del equilibrio y la agilidad, capaz de moverse con facilidad por las laderas rocosas. Y el puma, ¿verdad? Ese felino majestuoso que habita las Américas. Exacto. El puma, el segundo felino más grande de América, es un depredador formidable que se adapta a una variedad de hábitats, desde las montañas hasta las selvas. En los Andes, juega un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Es increíble la variedad de vida que se encuentra en los Andes. Y no olvidemos los anfibios, ¿verdad? Recuerdo que en una parte anterior mencionaste que los Andes son un punto caliente para la diversidad de anfibios. Tienes razón. Los Andes albergan una asombrosa cantidad de especies de ranas, sapos y salamandras, muchas de ellas endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Es una lástima que muchas de esas especies estén amenazadas por la pérdida de hábitat y el cambio climático. Sí, la conservación de la biodiversidad andina es un desafío crucial. Proteger estos ecosistemas únicos es fundamental, no solo para la supervivencia de las especies que los habitan, sino también para el bienestar de las comunidades humanas que dependen de ellos. Es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestro planeta y de la fragilidad de la vida en la Tierra. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la cordillera de los Andes. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Hemos explorado su geografía, su geología, su historia, su cultura y su biodiversidad. Los Andes son una verdadera joya de nuestro planeta. Los Andes nos invitan a reflexionar sobre la grandeza de la naturaleza, la capacidad de adaptación de la vida. Totalmente. Y la importancia de proteger nuestro hogar, la tierra. Totalmente de acuerdo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando, a seguir descubriendo y a seguir maravillándote con las maravillas de nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión. Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en el fascinante mundo del telescopio especial Hubble. Ah, sí, el Hubble. Con este artículo de Wikipedia como nuestra guía, vamos a descubrir qué hace que el Hubble sea tan revolucionario. Revolucionaria. Exploraremos sus maravillas técnicas Claro, y destacaremos algunos de sus descubrimientos más cautivadores. va a ser emocionante. El telescopio especial Hubble, o simplemente Hubble como lo conocemos cariñosamente, es uno de los telescopios más renombrados en la astronomía moderna. Imagina esto, un telescopio del tamaño de un autobús escolar, En serio. orbitando la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Oh, eso sí que es una vista privilegiada. Lanzado en 1990 como un proyecto conjunto entre la NASA Ajá. y la Agencia Espacial Europea, el Hubble lleva más de 3 décadas enviándonos imágenes increíbles del cosmos. Es increíble. ¿Pero qué lo hace tan especial? Bueno, su ubicación es clave al estar en el espacio y el Hubble evita la distorsión de la atmósfera terrestre. ¿Te refieres a Halley? Esa turbulencia que hace que las estrellas titilen. Ah, ya veo. Piensa en cómo se ve el fondo de una piscina cuando la superficie está ondulada. Eso es lo que la atmósfera le hace a la luz de las estrellas. Claro. La atmósfera también bloquea ciertas longitudes de onda de luz, ¿verdad? Exactamente, especialmente en el infrarrojo, que es crucial para observar objetos distantes y fríos. Ya. El Hubble, al estar por encima de todo eso, puede capturar imágenes mucho más nítidas Entiendo. y acceder a un rango mucho más amplio de espectro electromagnético. Eso explica por qué sus imágenes son tan impresionantes. Sin duda. Pero hablemos un poco más sobre tecnología. Me parece bien. Este telescopio del tamaño de un autobús con más de 11 toneladas de peso, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, el Hubble es un telescopio reflector con un espejo primario de 2.4 metros de diámetro. Impresionante. Esencialmente, la luz de las estrellas rebota en este enorme espejo y se enfoca en los instrumentos científicos. Fascinante. Y aquí es donde se pone interesante. El Hubble no solo toma fotos, Bueno. también está equipado con espectrógrafos. Espectrógrafos. Suena a algo sacado de Star Trek. Bueno, la ciencia real a veces supera la ficción. Un espectrógrafo descompone la luz en sus diferentes colores como un arco iris. Es interesante. Al analizar este espectro, podemos determinar la composición química de los objetos celestes, Wow. su temperatura, velocidad, incluso si se están acercando o alejándose de nosotros. Es como obtener la huella digital de una estrella o galaxia. Increíble. Pero hablando de inicios accidentados, es cierto que el Hubble tuvo un problema con su espejo principal al principio. Sí, fue un momento de gran tensión para todos los involucrados. ¿Qué pasó? Resulta que el espejo principal tenía una aberración esférica. ¿Una qué?
Un pequeño error de pulido que hacía que las imágenes fueran borrosas. Vaya. Imagínate la decepción después de años de planificación y construcción. Menudo desastre. ¿Cómo se las arreglaron para solucionarlo? Afortunadamente, el Hubble fue diseñado para ser reparado en espacio. Ah, qué bien. En 1993, una tripulación de astronautas a bordo del transportador espacial Endeavour llevó a cabo la primera misión de servicio. Increíble. Instalaron un sistema de corrección óptica llamado COSTAR, básicamente unas gafas para el Hubble. Una cirugía ocular a 193 kilómetros de altura. Eso requiere una precisión increíble. Sin duda, y esta no fue la única vez que los astronautas visitaron el Hubble. ¿En serio? En total se realizaron 5 misiones de servicio reparando, actualizando Ajá. y extendiendo la vida útil del telescopio. Y no podemos olvidar la historia de esos técnicos jubilados que lo rescataron en 2021. ¿Es verdad? Cuando su computadora de carga útil se bloqueó, ¿verdad? Exacto. Un verdadero ejemplo de experiencia e ingenio. Asombroso. El equipo escarbó en archivos antiguos, desempolvó manuales y logró poner en marcha la computadora de respaldo. El Hubble volvió a la vida gracias a su conocimiento y dedicación. Una historia inspiradora que demuestra el compromiso, a largo plazo, con este increíble observatorio espacial. Totalmente de acuerdo. Pero ahora hablemos de los descubrimientos. ¿Por dónde empezamos? Agujeros negros, galaxias lejanas, la edad del universo. El Hubble ha hecho tanto. Empecemos por lo que quizás sea su mayor contribución, comprender los agujeros negros. Interesante. Antes del Hubble eran solo una predicción teórica de la relatividad de Einstein. Ya veo. Gracias a su visión aguda, el Hubble proporcionó las primeras evidencias visuales de su existencia y mucho más. ¿Qué tipo de evidencia? Cuéntame más. Bueno, una de las primeras pruebas irrefutables vino de la observación del centro de la galaxia M87. El Hubble detectó un disco de gas girando a velocidades asombrosas alrededor de un punto central invisible. Y esa velocidad solo podía explicarse por la presencia de un agujero negro supermasivo. Exactamente, la única explicación para que el gas se moviera a tal velocidad comprimido en un espacio relativamente pequeño es la presencia de un objeto con una gravedad inmensa, un agujero negro supermasivo. Es fascinante pensar que el Hubble nos permite ver lo invisible a través de sus efectos en la materia circundante. ¿Y qué más hemos aprendido sobre los agujeros negros gracias al Hubble? Bueno, la Hubble ha sido clave para confirmar que los cuásares, esos objetos increíblemente brillantes y distantes, son en realidad agujeros negros supermasivos que están engullendo materia a un ritmo voraz. Entonces los cuásares son como los bebés hambrientos del universo. Una buena analogía. El Hubble también ha capturado imágenes de galaxias en colisión, eventos increíblemente violentos que pueden desencadenar la formación de agujeros negros supermasivos en sus centros. Es como si el choque de estas galaxias creara las condiciones perfectas para el nacimiento de estos gigantes cósmicos. Precisamente, y no solo eso, el Hubble ha detectado chorros de plasma que emanan de los centros de algunas galaxias. Otra evidencia de la actividad de los agujeros negros. Estos chorros son como eructos de energía que se extienden por miles de años luz. Impresionante. Entonces, el Hubble no solo nos ha confirmado la existencia de los agujeros negros, sino que también nos ha dado una idea de cómo se comportan y cómo influyen en su entorno. Así es, y hay una observación particularmente interesante. El Hubble ha demostrado que existe una relación directa entre la masa de un agujero negro supermasivo y la masa del bulbo central de estrellas de la galaxia que lo alberga. Cuanto más masivo es el bulbo, más masivo es el agujero negro. Es decir, que el tamaño del agujero negro está relacionado con el tamaño de la ciudad de estrellas que lo rodea. Es como si hubiera un equilibrio cósmico entre estas dos estructuras. Exactamente, y esta es una pieza fundamental del rompecabezas para comprender cómo se forman y evolucionan las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Pero hablemos ahora del otro gran tema, la edad del universo. ¿Cómo ha contribuido el Hubble a desentrañar este misterio? El Hubble ha sido fundamental para refinar las mediciones de la edad del universo. Gracias a su capacidad para observar estrellas y galaxias muy distantes, los astrónomos han podido estimar que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Es un número casi imposible de comprender. Pero no habíamos mencionado antes que algunas estrellas parecen ser más antiguas que el propio universo. ¿Cómo es posible? Es cierto, hay algunas estrellas cuya edad estimada basándonos en los modelos actuales de evolución estelar supera los 13.800 millones de años. Esto obviamente crea una paradoja. ¿Y qué explicaciones se barajan para esta aparente contradicción? Bueno, es un tema que todavía se debate en la comunidad científica. Algunos sugieren que nuestros modelos de evolución estelar podrían necesitar ajustes. Otros plantean la posibilidad de que haya procesos astrofísicos desconocidos que influyen en la vida de las estrellas. Es un misterio que nos recuerda que todavía hay mucho que aprender sobre el universo. Pero dejando a un lado esta paradoja, hablemos de lo que sin duda son las imágenes más icónicas de Hubble. Esas fotografías que han capturado la imaginación del público y nos han mostrado la belleza del cosmos como nunca antes. Sin duda,
Las imágenes del Hubble han tenido un impacto profundo en nuestra cultura. Empecemos por la imagen de los pilares de la creación, una de las más famosas. Ah, sí, esas columnas de gas y polvo en la nebulosa del Águila, donde se están formando nuevas estrellas, es una imagen impresionante que parece sacada de una película de ciencia ficción. Lo que vemos en esa imagen es la materia prima para la formación estelar. El Hubble ha capturado con una nitidez increíble estos pilares gigantes que se extienden a lo largo de años luz. ¿Y qué me dices de la imagen del campo ultraprofundo del Hubble? Esa imagen que nos muestra miles de galaxias en una pequeña porción del cielo. Esa imagen es una ventana al pasado. La luz de esas galaxias ha tardado miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Es una prueba irrefutable de la inmensidad del universo y de la cantidad de galaxias que existen. Es una imagen que nos hace sentir pequeños e insignificantes, pero al mismo tiempo nos llena de asombro y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Exactamente. El Hubble nos ha permitido ver más lejos que nunca, tanto en el espacio como en el tiempo. Y no solo eso, también ha capturado eventos espectaculares como la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994. Recuerdo haber visto esas imágenes en las noticias. Fue un evento que cautivó al mundo entero. El Hubble nos mostró con una claridad asombrosa los impactos del cometa en la atmósfera de Júpiter, creando unas manchas oscuras gigantescas. Fue un evento único que nos permitió estudiar la composición de la atmósfera joviana y aprender más sobre los cometas. Y no podemos olvidar las imágenes de auroras boreales en Júpiter y Saturno, verdaderamente espectaculares. Esas imágenes nos recuerdan que los fenómenos que observamos en la Tierra también se producen en otros mundos. Las auroras son un espectáculo de luz y color que se produce cuando las partículas cargadas del viento solar interactúan con la atmósfera de un planeta. Es fascinante pensar que el mismo fenómeno que crea las auroras boreales en la Tierra también las crean en planetas tan diferentes como Júpiter y Saturno. El Hubble nos ha dado una nueva perspectiva de nuestro propio planeta al mostrarnos que muchos de los procesos que observamos aquí también ocurren en otros rincones del sistema solar. Y todo esto gracias a un telescopio que en sus inicios tuvo un problema con su espejo principal. Es una historia de superación de ingenio humano y de la búsqueda incesante del conocimiento. El Hubble es un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando se propone explorar lo desconocido, y lo mejor de todo es que su legado continúa. ¿Te imaginas cuántos descubrimientos aún nos esperan? Sin duda. Pero antes de pasar a la última parte de nuestra inmersión, creo que es un buen momento para detenernos un momento y reflexionar sobre la magnitud de lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece una excelente idea. En la última parte exploraremos las cifras y estadísticas que hacen del Hubble una verdadera maravilla tecnológica. Perfecto. Nos vemos en la parte final de nuestro Deep Dive en el telescopio especial Hubble. Listos para más del Hubble. Empecemos con algunos números impresionantes del telescopio. Me encantan los números. Dan una perspectiva real. Empecemos con la velocidad. El Hubble viaja a 28.000 kilómetros por hora, orbitando la Tierra cada 97 minutos. Ha dado la vuelta miles de veces. Es rapidísimo y aún así apunta con precisión increíble. Imagínate esto. El Hubble se enfoca con una desviación menor al ancho de un cabello humano a 1,5 kilómetros de distancia. Es como enhebrar una aguja a cientos de kilómetros. Impresionante. ¿Usa un GPS especial o algo así? Algo así. El Hubble usa un catálogo con 15 millones de estrellas, como un mapa para orientarse y calcular la posición de sus objetivos. Un mapa estelar de 15 millones de estrellas. ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos kilómetros ha recorrido? Más de 3.000 millones de kilómetros. Más que un viaje de ida y vuelta a Neptuno. Imagínate todo lo que ha visto en ese viaje. ¿Y cuántas fotos ha tomado? Pues, más de 500.000 fotos, ocupando 1.420 discos ópticos. Una biblioteca cósmica llena de información. Alucinante. ¿Y quién ha accedido a esos datos? Astrónomos de más de 45 países han usado los datos del Hubble, publicando más de 400.800 artículos científicos. Un legado que ha impulsado nuestra comprensión del universo. Sin duda, el Hubble ha sido fundamental para la ciencia, pero ¿cuánto tiempo más seguirá operativo? Es difícil decirlo. La NASA ha extendido su misión varias veces y se espera que siga funcionando al menos esta década. Pero como todo algún día llegará a su fin, ¿qué pasará entonces? Hay varias opciones. Podría ser guiado de regreso a la Tierra para desintegrarse en la atmósfera, o ser enviado a una órbita cementerio donde permanecerá inactivo. Sé cuál sea su destino final. El Hubble dejará un legado imborrable en la astronomía. Ha sido una ventana al cosmos, una inspiración para científicos y entusiastas y una herramienta invaluable para comprender nuestro lugar en el universo. Y aunque el James Webb ya está en órbita haciendo observaciones aún más profundas, el Hubble será recordado como uno de los grandes hitos de la ciencia moderna. El Hubble nos ha demostrado que la exploración espacial vale la pena, llena de descubrimientos fascinantes e imágenes inspiradoras. Esperamos que este Deep Dive les haya hecho apreciar la magnitud de este telescopio y todo lo que nos ha enseñado sobre el universo. Hasta la próxima.
Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos profundamente en la información. Para descubrir esas joyas ocultas del conocimiento. Exactamente. Oh. Hoy nos adentramos en un capítulo fascinante de la historia, uno que nos lleva al corazón del siglo XVII en los Países Bajos, Sí. una época de auge comercial. Arte extraordinario. Y curiosamente, Una obsesión. una obsesión desenfrenada por los tulipanes. Por los tulipanes. ¿Se escucharon bien? Tulipanes. Resulta que esta flor, aparentemente inocente, desencadenó un frenesí especulativo. Que todavía desconcierta a los economistas. Y la tutipumanía. Imagínense. Fortunas hechas y perdidas. Mansiones intercambiadas por bulbos. Incluso un marinero desafortunado que terminó en la cárcel por comerse uno. Una flor. Sí. Suena completamente absurdo, ¿verdad? Absurdo. ¿Cómo pudo una simple flor causar tanto revuelo? Esa es la pregunta que exploraremos hoy. Ajá. Comencemos por el principio. El viaje del tulipán desde su origen hasta convertirse en el centro de atención en los Países Bajos. Ok, empecemos a desentrañar esta historia. Muy bien. ¿De dónde vienen exactamente los tulipanes? Buena pregunta. No me imagino a los holandeses cultivando tulipanes en esos campos de molinos de viento. De hecho, el viaje del tulipán comienza mucho más al este, Más al este. en la actual Turquía. Turquía. Allí, estas flores exóticas eran un símbolo de riqueza y poder, incluso adornando los trajes de los sultanes otomanos. Interesante. El nombre tulipán en sí mismo proviene del turco tulbent, que significa turbante, en referencia a la forma de la flor. Ajá. Claro, Tiene sentido. la forma es inconfundible. La forma es inconfundible. Pero ¿cómo llegaron estos turbantes florales a los Países Bajos? Bueno, la historia más conocida acredita a Ogier Ghiselin de Busbecq, Ogier Ghiselin de Busbecq, embajador austriaco en Turquía, embajador austríaco en Turquía. quien envió algunos bulbos a Europa en el siglo XVI. Ya veo. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren una historia aún más intrigante. Más intrigante. Los tulipanes podrían haber adornado los jardines de Al-Ándalus, en la península ibérica, ya en el siglo XIX. Espera un segundo. Entonces los tulipanes ya estaban en Europa mucho antes de lo que pensábamos. Exactamente. Wow. Y una vez que el botánico flamenco Carolus Clusius plantó una colección de bulbos en Leiden en 1593, Carolus Clusius. el tulipán se convirtió en una sensación en los Países Bajos. Ya. Una sensación. Pero, ¿qué los hizo tan especiales para los holandeses? Mm, Había otras flores hermosas, ¿no? Sin duda. Pero los tulipanes, especialmente ciertas variedades, tenían un atractivo único. Un atractivo único. Los llamados tulipanes rotos, con sus patrones de colores impredecibles y fascinantes, Fascinantes. se volvieron increíblemente valiosos. Me imagino esos tulipanes como obras de arte en miniatura. Sí. ¿Pero qué causaba esas variaciones tan especiales? Es una buena pregunta. ¿Era algún tipo de magia botánica? Más bien, un pequeño accidente de la naturaleza. Resulta que un virus transmitido por los áfidos, esos pequeños insectos que a veces encontramos en nuestras plantas, era responsable de patrones de colores. Ya veo. Claro, en esa época nadie lo sabía. Es increíble. Ah, Entonces, lo que hacía esos tulipanes tan especiales y codiciados era en realidad una enfermedad. Exacto. Una enfermedad. ¿Y cómo no sabían cómo controlar la aparición de los tulipanes rotos? Ajá. Su rareza aumentaba su valor. ¡Wow! Es como si un error afortunado hubiera creado la joya más preciada. Interesante. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, ¿verdad? Sí. Con la rareza viene el deseo. El deseo. Y con el deseo viene la especulación. Ah. Prepárense para escuchar sobre precios que les harán dudar de su cordura. ¡Wow! Sí, esto se pone bueno. Se pone bueno. En la década de 1620, los precios de los tulipanes, especialmente los rotos, comenzaron a subir como la espuma se convirtió en una auténtica obsesión, una manía, como bien dice el nombre. Dame algunos ejemplos. ¿De qué precios estamos hablando? Porque hasta ahora solo me has contado lo especiales que eran, pero no cuánto estaban dispuestos a pagar por ellos. Bueno, imagínate, esto hay registros de 40 bulbos vendidos por la increíble suma de 100.000 florines, mientras que una tonelada de mantequilla, un bien esencial en la época, costaba solo 100 florines. Espera, 100.000 florines. ¿Cuánto era eso en términos de, digamos, una casa o un salario anual? Para que te hagas una idea, 100.000 florines era suficiente para comprar una casa de lujo en el canal más exclusivo de Ámsterdam, era una fortuna. ¡Wow! Realmente era una locura. Me dijiste que había un marinero que se comió un bulbo, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Ah, sí, el pobre marinero que confundió un bulbo de Semper Augustus, una de las variedades más caras, con una cebolla. Se lo comió como parte de su almuerzo.
El pobre hombre terminó en la cárcel por destruir sin saberlo una pequeña fortuna. Esa sí que es mala suerte. Pero demuestra hasta qué punto la gente valoraba estos bulbos. No puedo evitar pensar en las criptomonedas o en el mercado de valores. Era algo similar. En cierto modo, sí. La gente veía los tulipanes como una inversión, una forma de hacerse ricos rápidamente. Se compraban y vendían bulbos a precios cada vez más altos, creando una burbuja especulativa. Y como todas las burbujas en algún momento tenía que estallar, ¿qué fue lo que desencadenó la caída? Bueno, como suele suceder en esos casos, una combinación de factores. En febrero de 1637, en un mercado de Harlem, algunos compradores se negaron a pagar los altos precios que se pedían por los bulbos. El pánico se extendió rápidamente. La gente comenzó a vender sus tulipanes desesperados por recuperar algo de su inversión. Supongo que fue como una estampida, todos corriendo hacia la salida al mismo tiempo. Exactamente. Y así de la noche a la mañana los precios se desplomaron. Los tulipanes que un día valían fortunas se volvieron prácticamente inútiles. Muchos inversores se arruinaron perdiendo sus ahorros, sus casas. Una historia realmente trágica. Pero ¿realmente fue la tulipomanía un desastre económico para toda Holanda? ¿O es una historia exagerada? Esa es una pregunta interesante y una que los historiadores siguen debatiendo. La visión tradicional popularizada por autores como Charles Mackay en su libro Memorias extraordinarias de la locura y la extravagancia de las multitudes, presenta la tulipomanía como un ejemplo de locura colectiva y un desastre económico a gran escala. Y entiendo por qué esa narrativa ha tenido tanto éxito. Es una historia cautelar, ¿no? Una advertencia sobre los peligros de la especulación y la avaricia. Sin duda, pero investigaciones más recientes como la de la historiadora Anne Golgar sugieren que el impacto de la tulipomanía podría haber sido exagerado. Según Golgar, si bien muchas personas sufrieron pérdidas, la economía holandesa en su conjunto era lo suficientemente robusta como para absorber el golpe. Es decir, que tal vez la tulipomanía no fue el Armagedón financiero que algunos describen. Exacto. La historia es compleja y a menudo se simplifica con el tiempo. La tulipomanía nos ofrece una fascinante ventana a la psicología del mercado, pero también nos recuerda la importancia de analizar los eventos históricos con una mirada crítica. De vuelta en The Deep Dive, continuamos explorando la fascinante historia de la tulipomanía. Sí. Hemos visto cómo una flor exótica se convirtió en objeto de deseo y especulación desenfrenada, llevando a un auge y una caída espectaculares en el mercado. Espectaculares. Pero más allá del drama financiero, ¿qué otras lecciones podemos extraer de este episodio histórico? La tulipomanía, como cualquier evento histórico complejo, se presta a múltiples interpretaciones. Es fácil caer en la tentación de verla simplemente como una historia de avaricia y locura colectiva. Pero hay mucho más que eso. Entonces, ¿qué nos dicen las interpretaciones más recientes sobre este fenómeno? ¿Qué podemos aprender de la tulipomanía que vaya más allá de la simple advertencia sobre los peligros de la especulación? Bueno, algunos historiadores argumentan que la tulipomanía no fue solo una cuestión de codicia o irracionalidad, sino que también reflejó cambios culturales y sociales profundos. Que estaban teniendo lugar en la sociedad holandesa del siglo XVII. Joera, ¿a qué tipo de cambios te refieres? Por ejemplo, el siglo XVII fue una época de gran prosperidad para los países, bajo un periodo conocido como la Edad de Oro holandesa. La de oro holandesa. El comercio internacional florecía, las artes y las ciencias estaban en auge y una nueva clase mercantil estaba emergiendo con fuerza. Ya veo. Entonces, ¿podría decirse que la tulipomanía fue en cierto modo un reflejo de este espíritu de optimismo y de la nueva riqueza que estaba transformando la sociedad holandesa? Exactamente. Ajá. La gente tenía dinero para gastar y los tulipanes, con su belleza exótica y su rareza, se convirtieron en un símbolo de estatus y de buen gusto. Era como tener la última tecnología o el coche más moderno hoy en día. Claro, tiene sentido. Pero también había un elemento de riesgo e incertidumbre en el mercado de tulipanes, ¿verdad? La gente no solo compraba flores bonitas, sino que también especulaba con la esperanza de hacerse rica rápidamente. Sin duda. Y esa es una de las lecciones más importantes que podemos extraer de la tulipomanía. Nos muestra cómo las burbujas especulativas pueden formarse en cualquier mercado, no solo en el financiero. Cuando la emoción y la especulación superan la razón y la valoración real de los activos. Es como si la gente se dejara llevar por la euforia del momento, olvidando que todo lo que sube tiene que bajar. Exactamente. Y la historia está llena de ejemplos de burbujas que han estallado desde la burbuja de los mares del sur en el siglo XVIII hasta la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en la década de 2000. Es fascinante cómo la tulipomanía, a pesar de ser un evento del siglo XVI, sigue siendo tan relevante en la actualidad. Nos recuerda que los seres humanos, a pesar de los avances tecnológicos y sociales, seguimos siendo vulnerables a las mismas trampas psicológicas que llevaron a aquellos holandeses a invertir fortunas en bulbos de tulipán.
Así es. Y creo que esa es la mayor lección que podemos aprender de la tulipomanía. La importancia de comprender la psicología del mercado, de ser conscientes de nuestros propios sesgos cognitivos y de no dejarnos llevar por la euforia del momento. Una lección valiosa sin duda. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje a través de la tulipomanía. Esperamos que este recorrido por la historia les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima.